Pero sí. Hola, sí, buenas noches a todos los presentes que forman parte de la Sociedad Panameña de Urología. Para continuar el día de hoy con la fase de docencia sobre el cáncer vesical, el cual es el nuevo tema que estamos manejando el día en esta jornada, en este mes de docencia. A mí me toca en este momento hablar sobre N1 por imágenes en verdad en N1. Con respecto a este tema, en verdad, la literatura, casi todos los artículos que se encuentran, que nos conversan sobre ellos, son artículos con poca cantidad de pacientes y no se encuentran muchos estudios que hablen al respecto. Así que la información a veces es un poco limitada. Eh, para iniciar, primero con los objetivos, primero vamos a conocer la utilización de la ultrasonografía para la estadificación del cáncer vesical. Eh, Describir las comparaciones entre la tomografía y la resonancia magnética para la valoración de la enfermedad ganglionar y la utilización del PET-CT en la valoración de enfermedad ganglionar. Como introducción, vamos a ver que el cáncer vesical es la quinta causa más común de cáncer a nivel de los Estados Unidos. La incidencia va a ser mayor principalmente en el paciente masculino y ronda normalmente las edades entre los 60 a los 70 años. El 90% de la histopatología del cáncer vesical va a ser de origen del urotelio. El cáncer vesical va a estar dividido en dos grandes grupos. Vamos a presentar el cáncer vesical no músculo invasor y el cáncer que representa el 80 al 85% de los cánceres vesicales, y el cáncer vesical músculo invasor, que representa entre el 20 al 25% de los cánceres vesicales. Y el estadiaje es súper importante en esta patología debido a que este está asociado con el tratamiento el cual se va a realizar, y además sirve como un factor pronóstico para los pacientes. Para recordar el tema de ahora, conocer o recordar qué significa el N1. Cuando hablamos de N1, hablamos de un paciente que presenta un único nódulo regional dentro de la pelvis verdadera, el cual forma parte de lo que son el obturador, los ilíacos internos o los nódulos sacrales. Los estudios de imágenes que vamos a revisar con respecto al manejo de el N1, vamos a revisar sobre el ultrasonido, el CAT, el PET-CT y la resonancia. Para iniciar con el ultrasonido, hay dos formas de realización de ultrasonido: el ultrasonido bidimensional y el ultrasonido contrastado. No existe ningún tipo de estudio en realidad que hable de que el ultrasonido sirve para la valoración de enfermedad de los nódulos linfáticos. En realidad no es útil tampoco mucho para lo que es el estadiaje. Sí nos permite ver en ciertos momentos alguna lesión dentro de la vejiga, mas no brinda información sobre profundidad, extensión de la misma. Por lo tanto, no es un estudio que se utiliza en este momento para el cáncer vesical. Sí se ha visto que, como presenta en este estudio, que se realizó la comparación de un ultrasonido bidimensional versus un ultrasonido contrastado, en el cual se observó que el ultrasonido contrastado sí presentaba mejoría en lo que era la sensibilidad en el diagnóstico de la patología vesical cuando se realizaba, pero el mismo, cuando las lesiones eran menos de 5 milímetros, era prácticamente igual que el ultrasonido bidimensional, en el cual su sensibilidad era muy baja, al igual que su valor predictivo negativo. Entonces, este es un estudio que encontré que me llamó la atención, el cual se realiza en China, en el hospital de Zhengzhou, el cual era un estudio retrospectivo en donde ellos valoran la utilización de la tomografía y la resonancia magnética en la valoración de los nódulos linfáticos metastásicos en el cáncer vesical. En este estudio, ellos tomaron un periodo de tiempo del 2007 al 2017, en el cual incluyeron a todos los pacientes que se realizaron cistectomía radical con linfadenectomía dentro de este periodo del tiempo. Vamos a ver que
Durante ese periodo de tiempo, 276 pacientes fueron llevados al salón de operaciones. Presentaba sus criterios de exclusión, en los cuales se excluye inicialmente 36 pacientes, de los cuales 4 presentaban quimioterapia neoadyuvante y 32 habían sido o se le había realizado cistectomía, pero no se le había realizado linfadenectomía. Luego que se excluyen estos, quedaban 240 pacientes, de los cuales 49 más fueron excluidos y solamente de los cuales 44 eh, venían con imágenes de otros hospitales. Ellos no consideraron este tipo de pacientes. Consideraban que también los pacientes tenían que realizarse su estudio de imágenes dentro del hospital y en un periodo de tiempo que fuera menor de 10 días. Así que 3 pacientes también quedaron fuera del estudio y 2 pacientes que quedaron fuera por artefactos a nivel de lo que era la resonancia magnética. Por lo tanto, dentro del estudio se enrolaron a 191 pacientes, de los cuales 150 se les realizó solamente CAT y 2 pacientes se les realizaron CAT y resonancia y 39 pacientes solamente se les realizó resonancia. De estos 191 pacientes, hay que tener en cuenta que 167 pacientes eran masculinos versus 24 que eran las mujeres. La edad promedio que se manejaba dentro de estos pacientes era aproximadamente de los 68 años. Eh, los pacientes que presentaban una clínica principalmente era por hematuria macroscópica, el 96% de los pacientes venían con esa clínica, y la clasificación histológica, como era de esperarse, la mayoría eran de origen urotelial. De estos pacientes, solamente 47 pacientes fueron positivos por metástasis en nódulos linfáticos. Vamos a ver que se extrajeron 3.317 nódulos, fueron removidos quirúrgicamente. Aproximadamente 16 nódulos fueron el promedio que se retiraron de cada paciente al momento de ser operado. De estos 3.317 pacientes, solamente 118 nódulos reportaron ser metastásicos. Ellos también en su estudio no lo especifican ni lo ponen en ninguna subtabla, pero dividieron a los pacientes según la localización de estos nódulos. Un 35% de estos nódulos se encontraban perivesicales, un 12% se encontraban a nivel de lo que eran las ilíacas internas, un 30% en ilíaca externa y aproximadamente 1% eran los que eran presacrales. Entonces, dentro de los nódulos linfáticos que fueron diagnosticados por imágenes, vamos a ver que solamente fueron diagnosticados 82 nódulos linfáticos por imágenes, los cuales es una pequeña cantidad en comparación con la cantidad de todos los nódulos que fueron operados o retirados en ese momento. Entonces se evaluaron ciertas características dentro de este estudio de estos nódulos. Se vieron que la mayoría de los nódulos que presentaban características metastásicas tenían una morfología en particular. Principalmente presentaban espículas y necrosis. Los nódulos que no eran metastásicos presentaban principalmente una relación en el radio del eje corto con el eje largo menor de 0.4 milímetros y un ilion de grasa era algo que los caracterizaba bastante a ellos. Se vio que la gran mayoría de ellos se encontraba dentro de un grupo de tamaño que se encontraba entre los 5 milímetros y los 10 milímetros. Por lo tanto, ellos en sus estudios pudieron encontrar que el punto de corte para ellos, para utilización del tamaño, de qué nódulo era sospechoso o era metastásico versus no era metastásico, utilizaron el punto de corte de 6.8. Ya que se utiliza ya a nivel mundial, el punto de corte era de 8 milímetros. Ellos encontraron en su estudio que el punto de corte para ellos era 6.8. Entonces, ¿qué nos quedamos con este estudio? Vamos a ver que, como se presentó en la segunda diapositiva luego de los estudios, se ve que la detección de las metástasis en estos pacientes cada vez iba aumentando más a medida que los pacientes aumentaban dentro de su estadiaje tumoral, algo que es totalmente esperado
dentro de sus características, vamos a ver que los hallazgos morfológicos y el tamaño eran las características que se utilizaban para poder determinar si el paciente presentaba metástasis o no. En comparación con la patología que se detectaba, o sea, la cantidad de nódulos que se fueron extraídos quirúrgicamente versus la cantidad de nódulos que fueron detectados por estudios, se vio que por estudios se detectó una cantidad muy pequeña. Pero cuando nos vamos a comparar entre la cantidad de nódulos que fueron detectados por imágenes versus la cantidad de nódulos que salieron positivos por estas imágenes cuando se comparó con la patología, que fueron aproximadamente 52, se ve que hay una relación de un 62%, que del 62% fueron de los nódulos detectados por imagen, un 62% dieron positivo para metástasis, en comparación con solamente los de patología, que solamente se hablaba de aproximadamente un 5%. Este es un metaanálisis en donde se relaciona todo, involucra tanto estudios como CAT, resonancia, PET-CT, en el cual vamos a ver y se mantiene que en verdad la sensibilidad dentro de los estudios tomográficos como el CAT para la detección de nódulos metastásicos se encuentra aproximadamente dentro de un 50 a un 83%. Eh, por tal razón, y en estos momentos, hace que este estudio sea el estudio de elección para estudiar este tipo de pacientes, debido a que como es un estudio que es fácilmente adquirible, no es tan caro en relación con otros estudios como la resonancia, es el estudio que se utiliza por ahora como de primera línea para el estudio de esto. Eh, en estudios, en otros estudios se comparó que el punto de corte de tamaño era de 8 milímetros y en el de estudio chino era 6.8 milímetros. En eso aún hay discrepancia. Se piensa que en los pacientes que presentan nódulos alrededor de 6.8, al disminuir el valor de corte que se utiliza, aumenta la cantidad de falsos negativos en los pacientes. Por lo tanto, mundialmente todavía se mantiene el punto de corte de 8 como el corte principal. En lo que se evalúa con respecto a la resonancia, vamos a ver que los valores de sensibilidad para el diagnóstico de nódulos linfáticos en la resonancia, aún a pesar de tener distintas modalidades, en realidad no hay tanta diferencia con respecto al CAT. ¿Por qué? Porque ambos estudios basan su evaluación de nódulos solamente en características de tamaño y morfológica. Por lo tanto, lo mismo que se pueda ver en el CAT o se ve en la resonancia son los mismos valores que se podrán utilizar. No es que no aporta algún cambio dramático con respecto a la toma de decisión ni con respecto a la sensibilidad de poder distinguir entre ambas pruebas. Con respecto al PET-CT, en esta metaanálisis, sí se puede observar que existe cierta mayor sensibilidad con respecto al diagnóstico de los pacientes con nódulos linfáticos. Vamos a ver que en la mayoría de los estudios se utilizó eh, el 18-fluorodesoxiglucosa, el cual para la evaluación en verdad para pacientes con cáncer vesical causa bastante dificultad. ¿Por qué? El metabolismo o la excreción de este medio se da principalmente a nivel renal. Por lo tanto, gran cantidad del mismo llega a nivel de la vejiga y no permite una valoración, una evaluación adecuada de los nódulos, ni siquiera, y tampoco de la evaluación de la enfermedad local. Por lo tanto, se hicieron estudios en comparación con la 11 colina, en el cual sí se veía que se observaban mejor estas áreas cuando se definía realizar el estudio, pero igual no causaban ningún cambio tampoco drástico con respecto a lo de la sensibilidad. Con respecto a si el PET-CT va a ser o es mejor con respecto al CAT, debido a que los costos del PET-CT son mucho más altos que el CAT y que la aportación
adicional que le brinda este estudio con respecto a un CAT o una resonancia no es tan grande, aún se pone en duda la decisión de que si este estudio debería ser tomado como el principal o el inicial para valorar este tipo de pacientes. Por lo tanto, ¿en qué concluimos? De los estudios que presentamos, vamos a ver que la ultrasonografía no tiene utilización alguna en lo que es la valoración de la patología ganglionar. Vamos a ver que el CAT sigue siendo el estudio de primera elección para lo que es valoración de nódulos linfáticos debido a su disponibilidad y costo de obtención. La resonancia, al igual que el CAT, presentan sensibilidades bastante parecidas. Por lo tanto, no hay tanta diferencia con respecto a la diferenciación de los nódulos linfáticos, como sí a veces hace el estudio de la resonancia mucho más para la delimitación de lo que es la misma patología intravesical. En tanto el PET-CT, aunque sí se ha visto en los estudios y en todos los estudios se demuestra de que existe mejor sensibilidad de lo que es el CAT y la resonancia, debido a su limitado valor adicional que le brinda a los pacientes y el costo aumentado que presenta este, no lo hace como el estudio de elección inicial para valorar a estos pacientes. Gracias.